Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy es 26 de enero del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, Jesucristo de principio a fin, con el libro de Génesis, capítulos 46 al 48 y Evangelio según San Juan, capítulo 19 del 38 al 42. Génesis 46, 48 y Juan 19, 38 al 42. Bueno, ayer vimos cómo el Señor le permite no solo a José, sino a toda su familia restaurar su relación. Eh, hay muchas particularidades en el establecimiento. Aquí lo que estamos viendo es el nacimiento y el establecimiento de un pueblo a través del cual el Señor ha decidido bendecir, con el cual el Señor ha hecho un pacto. Este pueblo viene de los lomos de tres hombres, principalmente de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de este hombre Jacob van a venir 12 hijos que se van a convertir como tal en una gran familia que posteriormente sería una nación. Cuando Jacob, el mismo Israel, se da cuenta o se entera que su hijo José está vivo y que pues, no había otra manera, las circunstancias eran así, debían descender a Egipto porque ya habían pasado 2 años de hambre, la situación era más difícil, todavía faltaban 5 años de escasez, así que José manda a traer a su padre. Dice la Biblia, empieza a dar una genealogía que descienden 66 personas y el versículo del capítulo 46, versículo 26 dice que menciona solo a los varones, dice sin las mujeres descendieron 66 personas y suma a Jacob, a José, a Manasés y a Efraín, los hijos de José, y así se completan los 70 varones que descienden o que descienden más bien a Egipto como la familia de Jacob. Bueno, la Biblia dentro de sus singularidades y sus simbolismos, porque la Biblia está llena de símbolos muy importantes que tienen que enseñarnos, están allí como memoriales, como instrucciones, y hay símbolos muy importantes como los números. Y aquí vamos a ver un número como el 70, pues que no es el momento porque se ha prestado para interpretaciones proféticas y de estas cosas. También hay un número muy importante como el 12, que lo tenemos en esto que estamos leyendo, eh, que si tomamos el Evangelio, eh, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas nos va a mencionar dos misiones. En el Evangelio de Lucas nos menciona la misión de los 12 y la misión de los 70, ¿sí? Eh, Hay una versión de la Biblia, la primera traducción de, de, de los escritos hebreos al griego, se llama la versión de los 70 o Septuaginta, ¿sí? Entonces, definitivamente es innegable encontrar en el Antiguo Testamento, o más bien en el Nuevo Testamento, pues muchos elementos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, de estos 12 hombres, de los 12 hombres, hijos de Jacob, es que se va a desprender la misión evangelística de la iglesia, ¿sí? Eh, Jacob también tuvo una hija. Esta hija no es tomada dentro de los que van a heredar, porque pues en la antigüedad más bien ella pasaba a ser parte de la heredad de con quien ella se casara. Y estos 12 hombres, hablando de los hijos de Jacob, en los lomos de ellos estaría toda la descendencia de Jacob, ¿sí? O sea que a través de estos 12 hombres se establecería el pueblo del pacto, un pueblo que sería de bendición para el mundo entero.
Asimismo, en el Nuevo Testamento el Señor llama a 12, a 12 discípulos que serían convertidos en apóstoles. Apóstol es enviado, y a través de estos 12 el Señor pues, se daría la evangelización, el anunciar las buenas nuevas al mundo entero, y establecerían, y esa es una particularidad del apóstol, hablando incluso de como ministerio del Espíritu Santo, como don del Espíritu Santo. El apóstol es el que se encarga de establecer la iglesia, ¿sí? De allí que ante la caída de Judas, pues se reconoce a Pablo como el 12º apóstol que está cumpliendo esa misión a los gentiles. Si vemos la historia del Nuevo Testamento, en la narración del libro de los Hechos, vemos como estos 12 hombres encabezan digámoslo así, el crecimiento del pueblo llamado ahora iglesia. Iglesia, le recuerdo, viene el griego eclesía, que quiere decir asamblea, ¿sí? Asimismo, estos 12 hombres en el Antiguo Testamento van a ser quienes engendrarán toda la nación de Israel en 12 tribus. Entonces, ahí tenemos esa similitud. Descienden 70, como les decía, a 70 varones, ¿sí? O sea que podría haber otras 70 mujeres, por hacer un cálculo, pero descienden 70 varones a Egipto, así como el Señor en el Evangelio de Lucas también envía 70 varones a cumplir una misión, ¿sí? Pero veamos algunos detalles de esto que nos compete hoy en los capítulos del Génesis. Pues para Jacob es un milagro que su hijo esté vivo. Jacob reacciona de una manera conmovedora al saber que su hijo está vivo. Decide descender a Egipto con toda su familia. Muy complejo, porque el lugar de la bendición era donde estaban, sí, era el lugar prometido, pero había un plan con Egipto. Yo de un tiempo para acá he pensado que siempre se ha visto a Egipto como lugar de esclavitud, y algunos que han tenido la oportunidad de hacer peregrinación a Tierra Santa, que se han ido a Egipto, pues a veces decimos que la condición que uno ve en la que viven los egipcios es como si fuera una maldición por haber esclavizado el pueblo de Israel. Pero viéndolo bien, hilándolo delgado, Egipto no solo es un lugar de esclavitud, fue un lugar de esclavitud, pero más bien por la misma desobediencia del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel debía ir, sí, en un momento crítico, pero debía volver, tanto así que José dejó mandamiento de que sus huesos fuesen llevados de nuevo a la tierra prometida, pues que no se quedara en Egipto, porque ellos sabían que debían volver a la tierra de Canaán, porque esa era la tierra que el Señor les había prometido y ya les había dado. Solo que, pues como empezaron a crecer, a multiplicarse, a prosperar en Egipto, fueron pasando los años, las generaciones, y simplemente se quedaron en Egipto, ¿sí? Es como lo que pasó en la diáspora con los judíos que fueron llevados a Babilonia. No todos regresaron. Muchos se establecieron, fundaron negocios, prosperaron en Babilonia, y pues para qué iban a volver a Jerusalén y a Judá si estaba destruida. Volver era, por eso es tan admirable Nehemías, que a pesar de tener una posición privilegiada, pues renuncia a esa posición privilegiada para trabajar en la restauración de la ciudad de Jerusalén. Y eso pasó en Egipto, se acomodaron, crecieron, se multiplicaron, prosperaron. Volver a la tierra de Canaán era casi inventarse un problema, era casi empezar de cero, ¿sí? Y ellos prefieren quedarse allá olvidando no solo las promesas del Señor, sino pues el mandato del Señor. Así que cuando se levanta un faraón, eso lo leemos mañana, pero cuando se levanta un faraón que no conoce a José, simplemente empieza a oprimirlos. Ellos no estuvieron entonces en total 400 años esclavos, estuvieron 400 años en Egipto, pero no 400 años esclavos. Solo el último faraón
que se levanta y no conoce a la familia o lo que hizo José, él es el que los oprime. Pero esta opresión tenía el propósito que se despertaran, era como la forma que el Señor permitió para incomodarlos, para que despertaran y volvieran al camino del propósito del Señor. Sí, y es completamente válido que el Señor en su soberanía, en su autoridad, pues sabiendo que tiene un plan y que tal vez nos hemos desviado de ese plan, pues incomodarnos para que volvamos a ese camino de ese plan original. Y está muy bien y está completamente válido porque lo mejor para el ser humano es que, bueno, para el creyente, es que al identificar los planes del Señor, pues vuelva a los planes del Señor. A veces nosotros nos solemos acomodar en otros escenarios que no están conforme al propósito y al plan del Señor, ¿sí? Así que cuando nos vamos olvidando que tenemos un llamado, cuando nos vamos olvidando que tenemos un plan, un propósito divino, porque es más cómodo, es que eso le pasó al pueblo de Israel. Egipto es más cómodo, pues lo tenemos todo. Tenemos una de las mejores tierras en Egipto, que era la tierra de Gosén. Tenemos lugar para nuestros ganados, tenemos lugar para nuestras tiendas para crecer. Pues ¿para qué nos vamos a incomodar? Entonces, ¿qué hizo el Señor como buen padre? Permitió que Faraón los incomodara, ¿sí? ¿Pero para qué? Para mostrarles sus maravillas, para mostrarles su poder y para mostrarles su gloria. Y eso es lo que nos va a contar el libro del Éxodo, ¿sí? Así que llegan a la tierra de Gosén, se establecen, hay una particularidad, algo muy singular. José les da una instrucción y les dice, cuando Faraón les pregunte, ¿ustedes qué hacen? Digan que ustedes son pastores, que ustedes son ganaderos, pues traían ganado, traían tanto ovejas, cabras, corderos, como ganado un poco más grande, como vacas, bueyes que tenían para el trabajo. Y dice que, les dice José, porque para los egipcios son abominables los pastores. Esto es un detalle muy particular porque luego va a ser tomado en el Éxodo. Hay como dos ideas. ¿Por qué José le dice a sus hermanos, digan que son pastores? ¿Sí? Digan que esta es la profesión de ustedes. Parece que como dentro de la, ¿cómo se dice? De la mitología egipcia, dentro de sus dioses egipcios, había una deidad, Amón creo que es, que tenía forma de carnero. Entonces, para ellos era abominable el pastor que seguramente en sus labores sacrificaba estos animales, ¿sí? Como eran animales sagrados para ellos, era abominable el trabajo del pastor porque sacrificaba ovejas. Otros comentaristas dicen que la razón por la cual José le dice a sus hermanos que digan su profesión de pastores es como para que demostraran que ellos podían ser, pues poderse sostener, ¿sí? Que no estaban tampoco en la inmunda, que no tenían nada que hacer, sino que ellos podían llegar a Egipto a ejercer una labor, a ejercer un trabajo y que no iban a ser gravosos para Faraón, ¿sí? Una u otra. Yo creería que la primera tiene también sentido porque en Éxodo 8:26, cuando el faraón no deja que Moisés vaya dice camino de 3 días para ofrecer al Señor y le dice venga ofrezcan acá, Moisés le va a decir a faraón no, porque esto es abominable para los egipcios y no vamos a ofrecerle al Señor pues lo que es abominable para los egipcios, además ustedes podrían apedrearnos, ¿sí? Entonces esa labor parece que va asociada al sacrificio que podían hacer los israelitas de los animales que para los egipcios eran sagrados. El punto es que ellos descienden, se encuentran en Gosén con José, Faraón también recibe a Jacob, se establecen allí. Bueno, y luego la narración nos va a seguir contando que el hambre sigue agravándose, que va avanzando. José hace que el país prospere. José es el único que tiene alimento, al punto que la gente primero compraba con dinero, luego tuvo que
de alguna manera como hipotecar o vender sus viñas y por último pues terminaron sirviendo a Faraón, ¿sí? Pero lo más importante, como ellos mismos decían, es sobrevivir y comer. Al final del tiempo, pues ya va a enfermar Jacob. Cuando está enfermo, él va a venir a bendecir a los hijos de José. Mm, Algo muy singular en esta bendición de los hijos de José es cuando uno mira Génesis, Génesis tiene como unos relatos muy similares. Habíamos visto, por ejemplo, el relato del embarazo de Tamar, la nuera de Judá, que también tuvo dos mellizos o dos gemelos que tenían como peleas en el vientre, que uno salió y que luego el otro salió. Ese relato es muy similar al de el embarazo de Raquel cuando tenía a Esaú y a Jacob en el vientre, que por eso el nombre de Jacob que se abrió brecha. Y tenemos también cuando en ese mismo escenario de Isaac con Esaú y con Jacob, como por un engaño, pues Isaac termina bendiciendo al mayor, perdón, al menor por encima del mayor, ¿sí? El menor era pues Jacob, y por aquel engaño que se disfrazó, que se vistió como Esaú, y aprovechando la ceguera de Isaac, pues aquel logró la bendición de su padre. Aquí, cuando Jacob va a bendecir a los hijos de José, lo que les explicaba ayer, porque dice por ejemplo, Génesis 48, 22, que le dice Jacob a José: yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. ¿Se acuerdan que hablábamos de el primogénito que hereda dos partes, ¿sí?, por encima de sus hermanos? Aquí es tomado José como primogénito, y por eso Jacob bendice a sus dos hijos, Efraín y Manasés, que van a ser parte de los 12 hombres, de las 12 tribus que se van a establecer como el pueblo del pacto, como el pueblo del Señor, ¿sí? Jacob sabe, aunque también parece que su vejez pareciera que no viera bien, pero Jacob sabe que pues Manasés es mayor, Efraín es menor, pero él decide darle la bendición del primogénito a Efraín. Así que, pues aquí vemos cómo empieza, o más bien cómo continúa y cómo se empieza a establecer ya lo que nos empezó a narrar el libro del Génesis cuando dice: esta es la historia de la familia de Jacob, se centra en José y en Judá. En José como el instrumento de redención, podríamos decir, o más que redención, de salvación en ese momento, porque más bien el instrumento de redención va a ser Moisés más adelante en el Éxodo, pero como José, instruido en el temor del Señor, como José, habilitado por la gracia divina, como José entiende el plan del Señor y a través de él va a salvar a su familia. Se establecen estos 70 hombres, 70 ancianos, ¿sí? Ese era como iba a ser un número muy importante, y si no me equivoco, el Sanedrín, la asamblea de ancianos o el Sanedrín, que va a ser como la autoridad eclesial en el Nuevo Testamento, creo, si no me equivoco, que eran también 70 personas, ¿sí? 70 ancianos serían también los que establecería Moisés en el desierto. Bueno, esto hace parte como de una asamblea de la cual se va a multiplicar el pueblo del Señor, viniendo de 12, que son como los fundadores de este pueblo de bendición. Ya a partir del capítulo 49 vamos a tener la profecía de Jacob acerca de sus hijos, que es muy particular porque cada profecía, bueno, es una bendición, pero cada profecía, nosotros lo podemos identificar hoy, se ha venido cumpliendo y se cumplirá
en los descendientes de Jacob en las 12 tribus. Así que, bueno, aquí vemos cómo se va estableciendo el pueblo de Israel, cómo el Señor en su misericordia pues hace todo lo necesario para que volvamos a sus planes, que sería mucho más sencillo para nosotros si los pudiéramos entender, discernir y obedecer y no dejarnos entretener pues por todas las situaciones que se van presentando en la vida. Sí o sí, si el Señor tiene un plan y un propósito con nosotros, ha de cumplirse. Y es mejor atender su voz y como obedecer y no esperar a que sean puestas cosas en el camino que pueden ser un poco incómodas para volver a Él. Es mejor voluntariamente, determinadamente, disciplinadamente enfocarnos y mantenernos en el camino del Señor. Yo creo que es más fácil mantenerse que tener que volver, ¿sí? Porque mantenerse me ayuda a mí a estar en forma espiritual, ¿sí? Casi como físicamente en forma espiritual, pero volver es como si tuviera que volver hasta el principio. Y eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Sí? Si ellos hubieran voluntariamente en el momento oportuno, hubieran visto, ya había pasado el hambre, eh, ya habían prosperado seguramente, tenían cómo volver a la tierra de Canaán sin necesidad de que los egipcios los oprimieran, ¿sí? Y eso es lo que pues, tenemos que aprender y quisiera yo reflexionar en eso. Más bien voluntariamente, hagamos memoria no solo de las promesas, sino de las demandas que el Señor ha hecho, hagamos memoria de los compromisos que hemos hecho con el Señor y es mejor cumplir, ¿sí? Y es mejor volver a esa senda, a ese camino, a ese plan, a ese propósito, a esa misión que creemos, sabemos que el Señor tiene para nosotros y no tener que pasar por procesos de que el Señor intervenga para despertarnos y volver a ese camino y a esa senda. Vamos a darle gracias al Señor en este día a través de nuestra oración. Bueno, mi Señor, yo quiero presentarte este día. Quiero pedirte que nuestros sentidos estén despiertos delante de ti, despiertos a ti, a tu voz. Quiero pedirte humildemente, mi Señor, que yo pueda hacer memoria y mantener fresco en mi mente lo que, lo que creo que tú tienes para mí, para mi familia. Yo quiero pedirte que nada me distraiga, Señor, de tus propósitos y que ni la escasez, como lo vivió la familia de Jacob, ni la abundancia que vino al establecerse en Egipto, me haga desenfocarme y perderme del plan de bendición que tienes para mí. Yo te pido que con sensatez yo mantenga mis ojos puestos en ti y que yo pueda, Señor, ser dirigido por tu Espíritu para que esté donde quiera que estés, para que haga lo que quieras que haga, como quieras que lo haga y con quien quieras que lo haga. Para gloria tuya he sido creado, hecho y formado. Y te pido por favor que me permitas entenderlo, que yo sé que todos los días traen su propio afán, dice la Escritura. Cada día trae incluso su propio mal. Pero permíteme en esa dinámica, Señor, diaria, poder volver a ti, sinceramente, eh, humildemente, Señor, y determinadamente volver a ti. Que no tenga que levantarse un faraón que quiera incomodar, Señor, y que luego estorbe para que yo te pueda adorar, sino que yo conscientemente reconozca tus favores, tus misericordias, y que, oh Dios Todopoderoso, delante de ti coloque mi corazón para que tú lo dirijas. Señor, como dice la Escritura, muéstrame hoy el camino por donde debo andar. Yo tengo planes, tengo responsabilidades, cosas que hacer hoy. Tengo cosas de las cuales no tengo el control, que superan, Señor, mis recursos, mis fuerzas, incluso el tiempo no me alcanzaría. Pero permíteme hoy, estableciendo mis prioridades,
poner todo en ti, encomendar mi vida en tus manos. Humildemente te pido que me dirijas, que tú, Señor, te glorifiques y que lo que yo haga entonces le dé honor a tu nombre y que lo que yo haga, Señor, me permita ser un olor fragante de tu presencia donde quiera que esté. Toma cualquier dificultad. Si usted tiene una dificultad en este momento, física, de salud física, emocional, alguna situación laboral, económica, colóquela delante del Señor y dígale: Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que intervengas en esta situación. Yo te suplico que mi corazón se fortalezca en ti, que tomes el control de lo incontrolable, que tomes, Señor, mi vida en tus manos. Pido que tu favor y misericordia hoy sean extendidas de nuevo hacia mí y que yo pueda experimentar, amado, tu fortaleza y tu compañía. Yo te pido que proveas para las necesidades. Yo te pido que fortalezcas, Señor, las debilidades. Yo te pido, por favor, que sanes cualquier tipo de enfermedad. Pon tu mano de poder en ese lugar donde se experimenta dolor y donde hay enfermedad. Y te pido, poderoso, que traiga sanidad. Que tu pueblo sobre el cual tu nombre es invocado vuelva su corazón y sus ojos a ti. Y que puedan ver tu favor, gracia, gloria y misericordia. Pero que también nosotros, como tu pueblo, te sepamos dar la honra y el honor debido a tu nombre. Bendícenos, Señor. Guarda, por favor, nuestra entrada, nuestra salida. En el nombre de Jesús. Amén.